Muy buenos días, jóvenes de tercer semestre. Esta es su clase de Historia de México. Bienvenidos. Hoy nos vamos a referir a un replanteamiento o un recuento de lo que sucedió durante la época colonial para iniciar o para terminar el curso con los tres diferentes proyectos de nación. Habían liberales, conservadores y algunos querían el imperialismo. El contexto histórico en el que surge México como país independiente va a estar plagado de circunstancias que heredamos de los españoles. Y cuando logramos la independencia no es tan fácil retomar el camino. Fueron 11 años de una guerra entre hermanos, por decirlo de una forma, y lo que trajo como consecuencia serios problemas económicos y de producción. La Nueva España entró a un siglo XIX lleno de contrastes y de desigualdades sociales, políticas y económicas. En el siglo XIX estuvo marcado por numerosas guerras internas y externas y por la consecuente inestabilidad social y económica. Y no fue sino hasta finales del mismo siglo XIX, en que ya se pudo hablar respecto de una mejoría en todos los sectores. Para comenzar, veamos qué tipo de personas habitaban la Nueva España a principios del siglo XIX y en qué condiciones vivían. Nos referiremos en primer lugar a la población. En las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del siglo XIX, la Nueva España llegó a contar con 6.200.000 habitantes, el 90% de los cuales, aproximadamente 6 millones, vivían en el centro y el sur del país. Estos se estaban divididos entre 30 ciudades, casi 5.000 pueblos, y aquí es donde se desempeñaba la mayor parte de la vida social, económica y política del país. En el norte del virreinato apenas había algunas ciudades, ello pues el clima muy extremoso y además había presencia de algunos grupos de insumisos, algunos indígenas que no se habían dado por vencidos. En el sur predominaban los pueblos indígenas, mientras que en el centro, en las principales ciudades fundadas por los españoles, ahí vivían peninsulares, criollos, indígenas y alguna gente de las castas. El autor nos señala entre las principales ciudades que se encontraban en esa época, habían dos ciudades en lo que hoy es Jalisco, habían 5 principales ciudades, lo que hoy es el estado de Puebla, 2 ciudades en el estado de Veracruz, 2 ciudades en el estado de Mérida, una en el estado de Oaxaca, 3 en el estado de Guanajuato, 2 en el estado de Valladolid, hoy Michoacán, una en lo que hoy es San Luis Potosí, Zacatecas y Tlaxcala, y 2 ciudades en el nuevo reino de León, obviamente Nuevo León. Los peninsulares, es decir, los españoles nacidos en España y que llegaron al territorio de la Nueva España, gozaban, como ya señalamos, de privilegios económicos, políticos y sociales. Se calcula que había aproximadamente unos 50.000 de ellos. Estos se encargaban de la administración y del comercio del virreinato. Eran los dueños de las minas y obviamente algunos de ellos se encargaban de la administración del gobierno y de la iglesia. Los criollos, quienes eran descendientes de españoles pero nacidos en América, componían el 18% de la población, cerca de 1 millón de personas. Era el grupo más instruido y obviamente eran rancheros, comerciantes, mineros y empresarios. Eran pocos los que alcanzaron a desempeñar algún cargo del gobierno, de la iglesia o en el ejército.
Los indios representaban el 60%, es decir, casi 3,5 millones de la población, y estaban principalmente ubicados en el sur del país. Ahí se había preservado sus costumbres y sus tierras comunales. Los descendientes de algunos nobles fueron nombrados caciques para que obviamente controlaran a su población. En cuanto a los indígenas en general, ellos hablaban su lengua materna, pero también pagaban tributo y contribuían a la fuerza del trabajo. La actividad artesanal siempre fuera familiar y la forma de comercial entre ellos era el trueque, y obviamente con ellos intercambiaban bienes y obtenían algún provecho. La población de raza negra constituía el 0,5% de la población, aproximadamente 10,000 personas, pues la esclavitud había disminuido y ya prácticamente no se encontraba en ninguna parte de la Nueva España. En el ámbito administrativo, pues el representante del monarca en la Nueva España era el virrey, quien además tenía la función de gobernar y cargaba con el mando de capitán general del ejército realista. En el punto de vista económico, desde la conquista, la manera de trabajar la tierra se basó en los feudos, mientras que el trabajo artesanal lo desempeñaban los gremios. Otra actividad importante para la Nueva España fue la minería. Según los datos, existieron cerca de 3,000 minas de plata, en su mayoría distribuidas entre otras poblaciones como Guanajuato, Zacatecas, Real del Monte, Tasco, Sombrerete, Fresnillo, Parral y Batopilas. El conjunto de estas minas llegaron a producir más que las minas del país Perú, que en ese entonces tenía una gran producción. Bien, como pueden ver, todas estas generalidades que existían en la Nueva España una vez independizado el país, México, hubo un choque de ideologías, hubo un choque de preferencias, va a haber varios planes de proyecto de nación. Entre ellos se encuentra el proyecto monárquico, el proyecto imperial, los cuales, y uno que se llamaba central, los cuales van a crearse una pugna e inclusive va a haber algunos enfrentamientos armados. Eso lo veremos la próxima clase. Gracias por su atención. Envíen sus evidencias. Síganse cuidando.